Nadie fracasa por pereza. La mayoría fracasa por obediencia. Trabajas duro porque te dijeron que eso te haría valioso. Y lo creíste. Te levantas temprano. Cumples. Te cansas. Y al final del día, sigues igual. Eso no es mala suerte. Es el resultado exacto de pensar como te enseñaron. El sistema no necesita que seas pobre. Necesita que estés ocupado. Por eso te aplauden cuando te sacrificas y te ignoran cuando preguntas. Si este audio te incomoda, es porque no es para entretenerte, es para mostrarte algo que no quieren que veas. Puedes cerrarlo ahora y volver a trabajar duro con orgullo. O puedes quedarte y descubrir por qué el esfuerzo sin conciencia es la forma más elegante de obedecer. Día 18. Trabajo duro y dinero. La mentira que te mantiene ocupado. No libre, acto 1. El programa invisible. Trabajar duro. Desde que tienes memoria, esa idea ha estado ahí, no como una opción, como una verdad incuestionable. Nadie te preguntó si querías creer en ella. Simplemente la absorbiste, la escuchaste en casa, la viste en tus padres, la repetiste en la escuela. Trabaja duro, esfuérzate, gánate las cosas. Y así, sin darte cuenta, el sacrificio se convirtió en virtud y el cansancio en identidad. Piénsalo un momento. ¿En qué punto decidiste que tu valor como persona dependería de cuánto te esfuerzas? No lo decidiste, lo heredaste. Desde pequeño te entrenaron para asociar tres cosas: trabajo, valor y dinero. Si trabajas duro, vales. Si vales, mereces. Si mereces, algún día llegará la recompensa. Algún día. Siempre algún día. Pero casi nunca ahora. Nadie te explicó que esa ecuación no es natural, es cultural. Y toda cultura tiene un propósito. El problema no es trabajar. El problema es no saber para quién estás trabajando mentalmente. Porque hay una diferencia enorme entre elegir el esfuerzo y obedecerlo. La mayoría no elige trabajar duro. Trabaja duro porque siente culpa si no lo hace. Culpa por descansar. Culpa por cuestionar. Culpa por no estar produciendo. Esa culpa no es tuya. Te la implantaron. Observa cómo funciona el programa. Cuando alguien está agotado, la sociedad no le pregunta si es libre. Lo felicita. ¡Qué berraco! ¡Qué luchador! Se mata trabajando. El agotamiento se volvió respetable. La claridad, sospechosa. Nadie admira al que piensa distinto. Admiran al que aguanta más. Y ahí empieza la trampa. Porque cuando el cansancio se vuelve admirable, nadie quiere salir de él. Salir sería casi una traición. Traición a la familia. Traición al sacrificio de tus padres. Traición a la historia que te contaron. Por eso tanta gente prefiere seguir cansada antes que hacerse preguntas incómodas. Preguntas como: ¿esto que hago me acerca a la vida que quiero? ¿O solo me mantiene ocupado? Pero esas preguntas no se hacen. Porque pensar cansa de otra forma. Pensar desgasta certezas. Y eso da miedo. Es más fácil trabajar duro que aceptar que tal vez te enseñaron mal. No mal con mala intención, mal con eficiencia. Porque el sistema no necesita que seas ignorante, necesita que seas funcional. Funcional significa que cumplas, que no preguntes demasiado, que asocies tu valor con tu productividad. Por eso desde pequeño te premiaron por obedecer, no por cuestionar. Buenas notas por repetir, castigos por desviarte. Y así, sin darte cuenta, aprendiste a hacer antes de entender, a esforzarte antes de pensar, a correr antes de saber hacia dónde. El trabajo duro se volvió tu refugio. Cuando no sabes qué hacer con tu vida, trabajas. Cuando tienes miedo, trabajas más. Cuando algo no cuadra, te ocupas. El movimiento te da la ilusión de avance, pero moverte no es lo mismo que progresar. Un hámster también se mueve todo el día. Y aquí viene una verdad incómoda. Si el trabajo duro fuera el camino a la libertad, las personas más pobres del mundo serían las más libres. Pero no lo son. Son las más cansadas. El problema no es que trabajen mucho. El problema
es que nadie les enseñó a cuestionar el marco completo. Porque el trabajo duro, sin dirección, no libera. Disciplina sin conciencia solo produce obediencia eficiente. Y esto es difícil de aceptar, porque toca una parte profunda del ego. Esa parte que dice, al menos yo sí me esfuerzo. Yo no soy como los demás. Yo me lo gano. Pero dime algo con honestidad. ¿De qué te sirve ganártelo todo si nunca llegas a disfrutarlo? ¿De qué sirve sentirte moralmente superior si sigues atrapado en el mismo ciclo? Trabajas para descansar. Descansas para volver a trabajar. Y llamas a eso vida. No porque quieras, porque es lo que viste. Nadie te mostró otra forma. Y aquí es donde este audiolibro empieza a separarse del resto. No voy a decirte que dejes de trabajar. Eso sería superficial. Voy a decirte algo más peligroso. Voy a invitarte a cuestionar por qué trabajas como trabajas y para quién. Porque cuando entiendes eso, el trabajo deja de ser un castigo y se convierte en una herramienta. Pero antes de llegar ahí, hay que romper el programa. Y romper un programa siempre incomoda. Si sientes resistencia ahora mismo, es normal. No es pereza. Es identidad defendiéndose. La identidad que te dijo, así es la vida. Así toca. No hay de otra. Pero sí hay otra. Solo que no empieza con más esfuerzo. Empieza con conciencia. En el siguiente bloque, vamos a hablar de algo que casi nadie se atreve a señalar. ¿Por qué el cansancio se volvió una medalla? ¿Y cómo eso te mantiene exactamente donde estás? No cierres este audio. Lo que sigue no te va a motivar. Te va a desnudar mentalmente. Y eso, aunque duela, es el primer paso real hacia cualquier forma de libertad. Acto 2. La glorificación del cansancio. El cansancio ya no es una consecuencia, es una medalla. Hoy no se admira al que es libre. Se admira al que no se detiene, al que siempre está ocupado, al que nunca descansa, al que no tiene tiempo. Decir estoy cansado ya no es una queja, es una presentación. Es una forma de decir, mira cuánto valgo. Y sin darte cuenta, aprendiste a usar el cansancio como prueba de identidad. Si estás agotado, sientes que hiciste lo correcto. Si descansas, sientes culpa. Esa culpa es la señal más clara de que algo no es natural. Porque descansar no debería doler. Cuestionar no debería dar miedo. Pero lo da. Vivimos en una cultura donde estar ocupado es sinónimo de importancia. Si alguien no responde rápido, está triunfando. Si alguien siempre tiene tiempo, es sospechoso. Y así, el cansancio se volvió estatus. La pregunta incómoda es esta. ¿Desde cuándo agotarte se volvió una prueba de valor? Nadie te lo explicó directamente. Te lo mostraron. Viste a tus padres llegar rendidos. Viste a adultos cansados llamando a eso responsabilidad. Escuchaste frases como, así es la vida. Hay que matarse. Nadie dijo que fuera fácil. Y poco a poco, aprendiste a admirar el sacrificio aunque no produjera libertad. Porque casi nunca la produce, la mayoría de las personas cansadas no están construyendo algo propio. Están sosteniendo algo que no eligieron. Pero admitir eso rompería demasiadas historias internas. Así que es más fácil glorificar el cansancio que cuestionar su sentido. Aquí aparece una trampa peligrosa. Cuando el cansancio es virtud, pensar se vuelve pecado. Pensar implica detenerse, mirar el mapa, preguntarse si el camino tiene sentido. Y detenerse es mal visto. Mientras tú piensas, otros avanzan. Eso te dijeron, pero nunca te dijeron que muchos de esos avances van directo al mismo lugar de siempre. El cansancio constante no es señal de compromiso, es señal de automatismo. Es el cuerpo moviéndose mientras la mente se apaga. Y cuando la mente se apaga, la obediencia se vuelve fácil. Por eso, el sistema no te pide que seas brillante, te pide que seas resistente. Resistente al cansancio, resistente a la frustración, resistente a la duda.
Una persona agotada no cuestiona el marco, solo cumple. Y aquí viene otra verdad incómoda. A mucha gente le gusta estar cansada, no por masoquismo, por identidad. El cansancio les da una narrativa. Yo me esfuerzo. Yo no soy flojo. Yo sí doy todo. Es una forma elegante de sentirse moralmente superior sin cambiar nada, porque cambiar implica riesgo, y el cansancio protege del riesgo. Mientras estás ocupado, no tienes que enfrentarte a la posibilidad de que estés equivocado. El cansancio se vuelve un refugio. Cuando algo no funciona en tu vida, te dices, es normal, estoy cansado, y sigues. Sigues sin revisar si el cansancio es el precio o el síntoma. La sociedad refuerza esto constantemente. Premia al que se sacrifica. Aplaude al que aguanta. Ignora al que cuestiona. Y así, millones de personas confunden resistencia con avance. Pero resistir no es avanzar. Es sobrevivir. Y sobrevivir, durante décadas, no es una victoria. Es una renuncia silenciosa. El problema no es que trabajes mucho. El problema es que te sientas orgulloso de estar agotado sin preguntarte por qué. Porque cuando el cansancio se vuelve normal, la mediocridad se vuelve estable. No mediocre por falta de talento, mediocre por falta de conciencia. Personas brillantes, agotadas. Capaces pero drenadas. No por falta de oportunidades, sino por exceso de obediencia. Y aquí hay algo que casi nadie dice. El cansancio crónico no es falta de descanso, es falta de sentido. Puedes dormir 8 horas y seguir cansado, porque no es el cuerpo. Es la mente atrapada en un ciclo que no entiende. Trabajas, te cansas, descansas lo justo, vuelves a trabajar y repites. No porque quieras, porque no sabes qué otra cosa hacer. Eso no es disciplina, es programación. Y romper esa programación no empieza trabajando menos, empieza cuestionando más. En el siguiente acto vamos a tocar una confusión aún más peligrosa. La idea de que moverte mucho significa avanzar, porque cuando confundes movimiento con progreso, puedes pasar toda una vida ocupada sin moverte un solo centímetro hacia la libertad. No cierres este audio. Si este acto te incomodó, va por buen camino. Lo que viene no te va a tranquilizar. Te va a obligar a mirar tu vida desde un ángulo que casi nadie se atreve a mirar. Acto 3. Movimiento no es progreso. Hay una confusión que destruye más vidas que la falta de oportunidades. Creer que moverte significa avanzar. Desde pequeños nos entrenaron para hacer cosas, no para entender procesos. Hacer tareas, cumplir horarios, llenar agendas. Moverse mucho siempre fue visto como algo positivo. Pero nadie te enseñó a detenerte y preguntarte si ese movimiento tiene dirección. Porque moverse cansa. Y el cansancio da la sensación de que algo importante está pasando. Pero no siempre pasa. Una persona puede estar en movimiento constante y seguir exactamente en el mismo lugar. Cambian los días, cambian las responsabilidades, cambian los problemas, pero el fondo no cambia. La relación con el dinero sigue igual. La sensación de libertad no aparece. La vida se siente ocupada, pero no elegida. Aquí aparece una verdad incómoda. El sistema no necesita que avances, necesita que te muevas. Una persona que avanza empieza a cuestionar. Una persona que solo se mueve, solo obedece. Por eso el movimiento es tan bien visto y el progreso real tan raro. Porque progresar implica cambiar el marco. Moverse solo implica cumplir dentro de él. Mira tu propia vida con honestidad. ¿Cuántas cosas haces cada día que te mantienen ocupado pero no te acercan a lo que realmente quieres? La mayoría no tiene un problema de disciplina, tiene un problema de claridad. Trabaja mucho, pero no sabe para qué. Se mueve, pero no sabe hacia dónde. Y cuando no hay dirección, cualquier esfuerzo se desperdicia. Aquí entra una de las trampas más sutiles: confundir actividad con productividad. Responder correos, atender llamadas, cumplir tareas.
Todo eso se siente útil, pero útil no es lo mismo que transformador. Puedes ser muy útil y seguir siendo reemplazable. Puedes ser productivo y seguir atrapado. El progreso real casi siempre es silencioso. No se ve ocupado, no se siente agotador al inicio, no recibe aplausos. Pensar profundamente no parece trabajo. Diseñar una estrategia no parece esfuerzo. Cuestionar una creencia no parece avance. Por eso casi nadie lo hace. Es más fácil llenar la agenda que vaciar la mente. Y aquí viene una imagen clara. Un hámster corre todo el día, no se detiene, no descansa. Desde afuera parece activo, desde adentro no va a ningún lado. El hámster no es tonto, está atrapado en un diseño. Muchas personas tampoco son incapaces. Están atrapadas en un diseño mental que confunde movimiento con progreso. El sistema refuerza esta confusión. Te pide resultados rápidos, pero te recompensa por estar ocupado. Te mide por horas, no por impacto. Te exige presencia, no conciencia. Y así, moverte se vuelve obligatorio. Avanzar, opcional. Por eso tanta gente se siente cansada y al mismo tiempo estancada. No es contradicción, es consecuencia. Cuando haces mucho sin cambiar la estructura, el resultado siempre es el mismo. Más de lo mismo. Más esfuerzo, más cansancio, más frustración, pero menos libertad. Aquí es donde entra el dinero. El dinero no sigue el movimiento, sigue la dirección. No premia al que corre más, premia al que entiende el juego. Puedes trabajar más horas y ganar menos, o trabajar menos y ganar más. No por suerte, por comprensión. El mercado no paga actividad, paga solución. Y una solución nace del pensamiento, no del movimiento. Esto es difícil de aceptar, porque va contra todo lo que te enseñaron. Te dijeron que el éxito se ve ocupado, que el progreso se siente cansado, que descansar es perder el tiempo. Pero observa a las personas que realmente avanzan. No están corriendo todo el día, están eligiendo cuidadosamente dónde poner su energía. Y aquí aparece una pregunta que incomoda de verdad. Si hoy dejaras de hacer la mitad de lo que haces, ¿realmente perderías progreso o solo perderías ruido? La mayoría no se atreve ni a pensar eso, porque moverse es seguro. Pensar es peligroso. Pensar puede obligarte a cambiar de rumbo. Y cambiar de rumbo implica admitir que quizás llevabas años moviendo el cuerpo en la dirección equivocada. Eso duele, pero también libera, porque el verdadero progreso no empieza con más movimiento. Empieza cuando decides dejar de correr en círculos. En el próximo acto, vamos a tocar algo aún más profundo. Cómo la identidad de persona trabajadora se convierte en una jaula que impide cualquier avance real. No cierres este audio. Si hasta aquí algo empezó a encajar, es porque ya no estás solo moviéndote. Estás empezando a avanzar. Acto 4. La trampa de la identidad trabajadora. Hay una identidad que casi nadie cuestiona porque parece honorable. La identidad del trabajador. Soy una persona trabajadora. Siempre he sido así. Yo no le tengo miedo al trabajo. Suena bien, suena fuerte, suena correcto. Pero también puede ser una de las trampas mentales más costosas de tu vida, porque cuando una identidad no se cuestiona, se convierte en prisión. La mayoría de las personas no trabajan duro solo por dinero. Trabajan duro porque eso les da identidad. Les dice quiénes son en un mundo donde no todos saben quiénes son. Ser trabajador da sentido, da pertenencia, da reconocimiento. Y por eso es tan peligrosa, porque una identidad fuerte puede sostener una vida mediocre sin que duela demasiado. Si eres trabajador, puedes justificar casi todo. Poco dinero, poco tiempo, poca libertad, pero yo soy trabajador. Y así, la identidad tapa el resultado. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no quieren libertad, quieren dignidad. Y el trabajo duro les da esa dignidad, aunque les quite la vida, aunque les robe el tiempo, aunque nunca les dé control. Porque renunciar a esa identidad sería quedarse sin relato.
¿Quién eres si no eres el que se esfuerza? ¿Quién eres si no eres el que aguanta? Esa pregunta asusta. Por eso tanta gente prefiere seguir atrapada antes que vacía. La identidad trabajadora es socialmente intocable. Nadie te critica por trabajar duro. Nadie te cuestiona por sacrificarte. Es la jaula perfecta. Doradas por fuera, invisibles por dentro. Pero observa con atención. La identidad de trabajador casi siempre viene acompañada de otra frase peligrosa. Yo no sirvo para otra cosa. Eso no es humildad. Es programación. Porque si solo sirves para trabajar, si solo vales por tu esfuerzo, entonces siempre dependerás de que alguien te diga qué hacer. El sistema ama esa identidad. Personas orgullosas de su capacidad de sacrificio y aterradas de su capacidad de pensar. Personas que confunden ser necesarias con ser libres. Aquí hay algo que casi nadie dice en voz alta. Ser necesario no es lo mismo que ser poderoso. El trabajador es necesario. El que piensa el sistema es libre, pero pensar implica riesgo. Riesgo de equivocarte, riesgo de decepcionar, riesgo de dejar de encajar. Y la identidad trabajadora te protege de ese riesgo, te mantiene ocupado, te mantiene útil, te mantiene aprobado, pero no te mantiene libre. La mayoría de las personas no fracasa por falta de oportunidades. Fracasa por lealtad a una identidad que ya no les sirve. Lealtad a lo que fueron, a lo que les aplaudieron, a lo que los hizo sentir valiosos. Por eso el cambio es tan difícil. No estás cambiando hábitos. Estás traicionando una versión antigua de ti. Y eso duele más que cualquier cansancio físico. Aquí viene una pregunta que no se responde rápido. Si mañana ganaras el mismo dinero sin trabajar duro, ¿te sentirías culpable? Muchos sí, porque el problema nunca fue el dinero, fue la identidad. El trabajo duro se convirtió en una forma de justificar tu existencia. Valgo porque me esfuerzo. Pero esa ecuación te mantiene pequeño, porque el día que no puedas esforzarte, ¿qué queda? Una identidad sólida no depende del agotamiento, depende de la claridad. Las personas realmente libres no se definen por cuánto trabajan, sino por cuánto control tienen sobre su tiempo, su energía y sus decisiones. Eso no se enseña, eso se descubre. Y descubrirlo implica soltar una identidad cómoda, pero limitante. En el próximo acto, vamos a reconstruir el mapa. Vamos a hablar de valor, dinero y poder. No desde el esfuerzo, sino desde la comprensión. Si este acto te dolió, es porque tocó algo real. No huyas de esa incomodidad. Ahí es donde empieza la verdadera transformación. Acto 5. Trabajo, valor y poder. Hasta ahora hemos desmontado muchas ideas. Pero falta la más importante. La mayoría de las personas cree que el dinero viene del trabajo. Y no es cierto. El dinero viene del valor. El trabajo es solo una de las formas posibles de expresar valor, pero no es la única, y casi nunca es la más poderosa. Esta confusión es intencional, porque cuando crees que el dinero viene del trabajo, entonces siempre dependerás de trabajar más horas, más sacrificio, más cansancio. Pero cuando entiendes que el dinero sigue al valor, todo cambia. Empiezas a hacer una pregunta distinta. No, ¿cuánto trabajo? Sino, ¿qué valor estoy creando? Y esa pregunta es peligrosa, porque no se responde con sudor, se responde con pensamiento. Aquí hay una verdad que incomoda. Dos personas pueden trabajar igual de duro y recibir resultados totalmente distintos, no por injusticia, por estructura. Una crea valor escaso, la otra, valor abundante. Una es reemplazable, la otra, no. El mercado no paga sacrificio, paga solución. No le importa cuánto te cansaste, le importa qué problema resolviste. Y cuanto más raro y valioso es ese problema, más poder tienes. Aquí entra el concepto que casi nadie explica, el poder. Poder no es mandar. Poder
es elegir. Elegir qué hacer. Elegir cuándo hacerlo. Elegir con quién hacerlo. El poder real es control sobre tu tiempo y tus decisiones. Y ese poder no lo da el trabajo duro. Lo da el valor que aportas y lo difícil que es reemplazarte. Por eso hay personas que trabajan menos y ganan más. No porque sean mejores personas, sino porque entendieron antes cómo funciona el juego. El sistema no quiere que entiendas esto rápido. Quiere que sigas creyendo que el esfuerzo será recompensado algún día. Ese algún día es el anzuelo. Mientras esperas, sigues produciendo. Mientras produces, otros deciden. Y aquí viene una diferencia clave. El trabajador vende tiempo. El creador de valor vende impacto. El tiempo es finito. El impacto, no. Por eso vender tiempo siempre tiene un techo. Vender valor, no. Pero vender valor exige algo que casi nadie quiere pagar. Responsabilidad mental. Pensar. Decidir. Asumir consecuencias. Es mucho más cómodo seguir trabajando duro y culpar al sistema que entender el sistema y cambiar tu lugar en él. Aquí es donde muchos se incomodan, porque este no es un mensaje motivacional. No dice, tú puedes. Dice, tú decides. Y decidir implica renunciar a la excusa del cansancio. Si el dinero sigue al valor, entonces ya no puedes esconderte detrás del esfuerzo. Tienes que preguntarte, ¿estoy creando algo valioso o solo estoy cumpliendo? ¿Estoy resolviendo problemas reales o solo ocupando mi tiempo? ¿Soy difícil de reemplazar o simplemente resistente? Estas preguntas no te hacen sentir bien, te hacen responsable. Y la responsabilidad es el precio de la libertad. Aquí hay otra verdad incómoda. Muchas personas prefieren un trabajo duro conocido que un valor incierto, porque el trabajo duro te dice exactamente qué hacer. Crear valor te obliga a pensar solo, y pensar solo da miedo. Pero ahí es donde nace el poder. No en el esfuerzo colectivo, sino en la comprensión individual. Las personas que entienden el valor dejan de competir por horas y empiezan a competir por impacto. Y cuando haces eso, el dinero deja de ser el centro, se convierte en consecuencia. No persigues dinero, construyes valor. No te obsesionas con trabajar más, te obsesionas con entender mejor. Y entender mejor es la forma más subestimada de riqueza. En el próximo y último acto, vamos a cerrar el círculo. Vamos a redefinir qué lugar debe ocupar el trabajo en una mente libre, no para que trabajes menos, sino para que nunca más trabajes dormido. No cierres este audio. Lo que sigue no es teoría, es el nuevo contrato mental que define el tipo de persona que se forma escuchando este canal. Acto 6. El nuevo contrato mental. Si llegaste hasta aquí, algo ya cambió. No porque aprendiste algo nuevo, sino porque dejaste de aceptar algo viejo. Ya no puedes escuchar la palabra trabajo de la misma forma. Ya no puedes glorificar el cansancio sin preguntarte para qué. Ya no puedes moverte sin pensar en dirección. Eso no te hace mejor, te hace consciente. Y la conciencia es el verdadero punto de no retorno. Este audiolibro no fue para decirte que dejes de trabajar, fue para que dejes de trabajar dormido, para que entiendas que el esfuerzo sin comprensión solo fortalece la jaula y que el trabajo, cuando nace de una mente clara, deja de ser castigo y se convierte en herramienta. Aquí es donde entra el nuevo contrato mental, un contrato que no firmas con nadie, lo firmas contigo. A partir de ahora, el trabajo deja de ser una prueba de valor. Ya no necesitas agotarte para sentirte digno. Tu valor no está en cuanto resistes, sino en cuanto entiendes. Tu tiempo deja de ser algo que se entrega por costumbre y se convierte en un recurso que se decide conscientemente. Tu cansancio deja de ser una medalla y se vuelve una señal de que algo debe ser revisado. Este contrato mental tiene reglas simples, pero exigentes. Primera regla: no vuelvas a confundir movimiento con progreso. Segunda regla: no vuelvas a medir tu valor por tu nivel de agotamiento.
Tercera regla. No vuelvas a trabajar sin entender qué valor estás creando y para quién. Esto no te garantiza riqueza. Te garantiza algo más importante: coherencia. Y una vida coherente siempre termina siendo próspera, aunque no todos la entiendan. Este canal existe para personas que ya no quieren sobrevivir con orgullo, para quienes entienden que pensar incomoda, pero libera, para quienes están dispuestos a pagar el precio de la claridad en lugar de seguir pagando con su vida. Si este audiolibro te incomodó, te retó o te obligó a mirarte distinto, entonces ya eres parte del tipo de persona para la que fue creado Código Millonario. Y aquí sí, antes de cerrar, voy a pedirte algo simple y consciente. Si este contenido te aportó claridad, dale like. No por el algoritmo, por decisión. Si quieres seguir entrenando esta forma de pensar, suscríbete al canal y activa la campana, porque los próximos audiolibros no van a suavizar el mensaje, van a profundizarlo. Este no fue un audio aislado, fue una pieza de un proceso. Muy pronto publicaremos el próximo audiolibro, y si este llegó a ti, el siguiente va a ir aún más directo a la raíz. Gracias por quedarte. Gracias por no huir de la incomodidad. Esto no es motivación, es formación de identidad, y esto apenas comienza.